Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 6. Puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Amén. Verso 13. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Amén. Este capítulo 18 y los siguientes capítulos destacan, hermanos, las victorias que el rey David iba conquistando sobre sus enemigos, es decir, los reinos de las naciones que querían, hermanos, la destrucción del reino de David, la destrucción del pueblo de Israel. Dice ahí que los reyes que derrotó, ahora, hermanos, le servían. Y todo porque dice ahí que Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Amén. Es decir, que se está hablando de proezas realizadas, hermanos, pero que detrás de ella está la mano de Dios. Está, hermano, el respaldo de Dios, el cuidado de Dios, en ese caso, hermanos, para su siervo, el rey David. Ahora, hermanos, estas proezas que se describen en estos capítulos, por supuesto, no se alcanzan de la noche a la mañana. Y ahí es donde viene precisamente de entender ese precio que muchas veces se paga, un precio muy alto, pero que estos hombres nos pueden dar testimonio diciendo que valió la pena. La vida misma de David, muchas veces lo hemos dicho, desde su juventud fue una vida, hermanos, llena de hostilidades. Un hombre que no tenía reposo en sí. Aún su reino se vio, hermanos, envuelto en grandes conflictos, y no digamos en la familia. Sus hijos se rebelaban contra él, y no era una rebelión así nomás, sino que tiraban a matarle, y él tenía que salir huyendo precisamente, ya siendo anciano, que no tuvieran piedad, misericordia de él. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama o nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Todo viene para bien a los que aman al Señor, dice la Escritura. Sabemos todo eso, pero a la hora, hermanos, no queremos pagar ese precio. Estos hombres, hermanos, pasaron situaciones difíciles, donde usted quiera verlo. El caso de la mujer, ahí tienen a Esther, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser como Esther? La reina que salvó al pueblo de Israel, a los judíos. Si no hubiese sido por Esther, hermano, hubiese desaparecido el pueblo judío. Pero ahí estaba una Esther, campeona, fuerte. Usted es una reina, usted es una princesa. Bueno, a diferencia pues de Esther, no sirven para nada, ¿verdad? Reinas princesas. Pero la cosa de Esther, hermano, no fue así nomás la cosa. No fue así. El sufrimiento que ella llevó, luego poder calzar en el reino donde fue esposa
de un rey, hermanos, enemigo, extraño. Y que llega el momento donde tiene que exponer su posición, exponerlo en peligro. Y le dice a su tío, no sé si Mardoqueo se llamaba todavía se llama Mardoqueo en la Biblia, ¿va? Esther le fue a decir de que su vida peligraba y que no había sido llamado por el rey, aún ella siendo la reina y esposa, tenía que ser llamado por el rey, y si se presentaba así, podía sufrir la muerte o el destierro. Pues Mardoqueo le dice, hermano, pues entres o no entres, de todos modos eres judía y también te va a llevar quien no te trajo, le dijo. Así que te tienes que arriesgar. ¿Y qué sabemos? Si Dios para este tiempo te eligió para que fueses precisamente, ¿qué? El instrumento que salvaría precisamente, hermanos, al pueblo judío. Entonces ella aceptó, se puso en ayuno, ordenó ayuno a todos los judíos, y llegó el momento donde tenía que tener el valor y exponer su posición. Todo estaba bonito, el hombre lo amaba, le daba joyas, se bañaba en leche de burras, ¿ah? Sí, con flores, todo estaba lindo, pero el tío Mardoqueo, así parecen los predicadores que todavía le creen a Dios, como Mardoqueo, echan a perder lo bueno, lo bonito, todo estaba tan bonito. Tuvo que llegar Mardoqueo a darle vuelta a toda la vida de Esther. Pero la proeza de Esther por eso se escribió, porque esta mujer le creyó a Dios, porque esta mujer sabía, hermanos, de que, y entendió que estaba para ese momento, y se arriesgó, y también nos da testimonio que valió la pena arriesgar su vida y su posición. Esas son las proezas, capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahí están todas las proezas de todos esos grandes hombres de fe, grandes mujeres de fe. Ahí están esas proezas. No es solamente la parte que nosotros queremos complacernos, solo la parte como la que leímos. Dios estaba con él, un rey conquistador, un rey que sometió a los demás reyes, vino a ser rey de reyes, porque reyes le servían a él. Pero todas esas cosas, hermanos, en otras palabras, y ahí donde viene lo que es el mensaje, los resultados, estas cosas no son de la noche a la mañana. Esto es una escuela. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos terrenos ha cruzado usted? Sufrimiento, frustraciones, muerte, escasez, pero se ha mantenido firme. Disciplina, y que muchas veces se miran como injustos las disciplinas, pero usted lo ha aceptado y espera en el Señor sin prejuicios, sin raíces de amargura. Y yo pregunto, todo esto que he narrado de disciplina, ¿cuántos lo han hecho así de esa manera? Ninguno. Los de disciplina se enojan, y como el diablo con la cola arrastran a medio mundo a los prejuicios, y no les importa a quién atropellan y envían al infierno. Se llevan hasta la madre y al tata. Eso ha pasado. Y los amigos, entre comillas, porque alguien que me quiera meter raíces de amargura, no le hago caso, ese no es mi amigo. Pero usted sí es su amigo, y permite que le contaminen el corazón.
Estos hombres no eran así, estas mujeres no eran así. Labraban su... Imagínense el caso de Abraham para llegar a ser llamado amigo de Dios. Todo lo que tuvo que pasar. En el llamamiento. Salió confiando en Dios, no preguntó para dónde iba. Dice sin saber para dónde iba, pero él salió porque le creyó a Dios. A mitad del camino se le muere el tata. Y muriéndose el tata se regresa uno de sus hermanos. Más tarde tiene problemas con su sobrino que se quedó ahí, hermano, no sé, se quedó como siendo solidario con el viejo Abraham, pero por último tuvieron que separarse. Luego los peligros que pasó con los reinos, los robos, hermanos, que tenían. Y cuando llega a la tierra, ¿qué dice la Escritura? Que no la poseyó. Habitó en ella como extranjero. Y estos principios se los transmitió a sus hijos. ¿Están oyendo, padres? Padres. Ah, bueno, padres, dije, lo incluye usted. Se salvaron. Fue transmitido ese principio a ellos. Y dice claramente que Isaac habitó el lugar donde habitó su padre. Luego Jacob, hijo de Isaac, habitó, dice, en el lugar donde habitó su padre. Pero ninguno de ellos poseyó la tierra, sino que vivieron como extranjeros, como advenedizos. Y el escritor a los hebreos nos da la razón, el por qué. Porque ellos esperaban una patria mejor, la celestial. ¿Se da cuenta de ese detalle? Pero la vida de ellos no fue fácil, como se quiere pintar ahí. Fue difícil. Tuvieron que sudar, trabajarlo. Tuvieron que soportar angustias, tribulaciones. Pero siempre ellos tenían puesta la mirada en el autor de la vida. Amén. Fíjense allí, hermanos. Dice el verso 14, ¿lo tienen? Es lo último del capítulo 18. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joac, hijo de Sarbia, era general del ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y Sasa, secretario. Y Benaía, hijo de Joaida, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Fíjense cómo vemos ahí, hermano. Para tener este grupo de ayuda, usted le puede llamar, si quiere, ancianos, consejeros, pero eran personas que ayudaban en su reino. Los organizó, pero para que ellos estuviesen con David y estuviesen dispuestos a pagar el precio con David, es porque David supo transmitir, hermanos, la visión a sus oficiales. Eran oficiales del rey, para eso transmitió la visión. Es decir, les aclaró el propósito de Dios, los principios de Dios. Y ahí estaban ellos. Allí estaban. Y le voy a decir algo, cada quien sabía lo que tenía que hacer en su posición. Le voy a dar una muestra de esto que estoy diciendo. El caso de Abisai. Retrocede en el verso 12. Era uno de los oficiales del rey. ¿Y qué dice ahí? El verso 12, ¿qué dice? Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas. Puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba.
¿Quién llevaba la gloria después? ¿Quién la llevaba? ¿Abisaí o el rey? ¿Ah? ¿Quién la llevaba? Eso es disciplina. A él se le encomendó la batalla, cumplió. Bueno, ya cumplí. A mí no me dijeron que hiciera guarnición ni nada, a saber quién lo va a hacer, ¿verdad? ¿Usted sabe, hermano? ¿Le dijeron a usted? ¿Usted? Tampoco. ¿Ni usted? ¿Usted sabe? No, nada. Solo era eso. Así se porta. Este lo que hizo fue aseguró la frontera y sometió a los edomitas y le vinieron a servir al rey David. Le digo porque me vienen las palabras del Señor Jesucristo: cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó, entonces decid dentro de vosotros. Decid dentro de vosotros: siervos inútiles somos. Solo hicimos lo que se nos mandó, no hicimos más. Estos sabían su tarea. Como generales, como sacerdotes, el canciller, todos ellos. La posición que tenían, sabían que tenían que hacer ahí, y todo era que tenían que cumplir. A él se le dio, se le encomendó esta guerra y la conquistó, pero aseguró las fronteras, puso guarniciones e hizo que el rey de los edomitas con todo su pueblo le sirvieran el reino de David. Y le llevaban presentes y todo. Le daban oro, plata, madera fina, telas finas. Y así cada general, cada oficial. Porque David había sabido transmitido la visión. Y es como cuesta hacia arriba. Dice Pedro que vamos contra la corriente de este mundo. ¿Sabe lo que significa eso? Ir contra la corriente, es decir, contra toda lógica. Porque hay muchos cristianos que aún no entienden la vida cristiana. ¿Por qué tiene que haber entrega? ¿Por qué tiene que haber disciplina? No la comprenden, no la entienden. Y les parece fanatismo ver a otros entregados en la obra. Y no dejamos a los de afuera. Pero si nosotros queremos esto que tuvieron estos hombres y estas mujeres, el respaldo de Dios, no es de la noche a la mañana, hermano. ¿Qué hiciste cuando vino la prueba en tu vida? Sí, llora, hay que llorar. Estos lloraban, pero tu alma estaba fundamentada en la fe, de tal manera que no permitió el perjuicio, no permitió que se te contaminara el corazón de amarguras, de malos pensamientos, y se venían, tú rechazabas esos malos pensamientos y pasaste esas pruebas, como dijo el Señor ahí: te haré pasar como el metal, como el oro y la plata, por fuego, para que brilles. Pero no, pasan una prueba, se alejan. Y ahí están, con prejuicios, llenos de amargura. Después vienen a ver qué le preguntan, ¿no? A ver qué hay. Uno se alegra al ver los que regresan, pero como uno no puede descubrir qué hay en sus corazones, les cree pues que vienen a continuar su vida espiritual. Pero la Biblia dice: mientras hay vida. No lo dice de esa manera, pero nos presenta que mientras hay vida,
hay esperanza. Todavía se puede, queridos hermanos, afirmar sus corazones, afirmarlos en la fe, en los principios de Dios como fundamento, para crecer, para edificar ese edificio espiritual, para que venga a ser el hombre, la mujer que Dios espera de usted, que espera de cada uno de nosotros. De eso se trata. Labrando, trabajando la vida. El que se cae se levanta, dice la Escritura. Sigue adelante. El que se desvía el camino se regresa, sigue adelante. Pero sin prejuicios, sin nada. Pero la perversidad de nosotros es echarle la culpa a otro de lo que nos pasa. Eso es perversidad. Donde quiera que iba David, Dios le daba la victoria. Dios le daba el triunfo. Y a sus ministros, los oficiales, les pudo transmitir esa visión. De tal manera que vemos a estos hombres haciendo cada quien lo que se le ha encomendado. Y usted va a leer que ahí vinieron a ser hombres de renombre, no solo David. Ahí se habla, hermanos, primero se habla de 2 personas o 3 personas que tuvieron renombre entre sus hermanos porque hicieron proezas. Y por algo que para usted puede ser idiotez o insignificante, escucharon que el rey se estaba muriendo de sed. Y la única agua que había estaba en el lugar donde estaba el enemigo. Un pozo estaba ahí. ¿Y qué hicieron estos 3? Bueno, si Él nos manda, ni modo, tenemos que ir. Pero como Él no nos ha mandado y no sabemos a quién va a mandar, como siempre tiene a quién ahí, yo no sé qué piensa usted, entonces yo no voy, ¿verdad? Tal vez ya mandó a alguien de su confianza, pero como yo no soy de su confianza, esto no les importaba si David confiaba en ellos o no, hermano. Ya quítense esa maldad de su corazón. Se pusieron de acuerdo, se fueron, se arriesgaron, pelearon, vencieron la primera, segunda guardia, sacaron el vaso de agua y se regresaron. Nadie les mandó. Pero lo hicieron. ¿Se da cuenta de ese detalle? David se asombró y tuvo vergüenza. Y le dijo, no es posible que hayan arriesgado su vida por mí. Y dedicó el agua a Dios y la derramó. Y estos hombres, dice, después alcanzaron renombre. Hubo otro que en la batalla se les pareció un gigante, hermano. Ajá, era para salir en carrera. Él lo enfrentó y lo mató. Otro superó la fama de él, enfrentó 3 gigantes. ¿Ah? No, esto se lo dejó el coordinador. Y llamar al coordinador que apaga o no contesta, ¿verdad? Y no contesta o lo tiene apagado, porque ya sabe que lo está llamando para, ¿verdad? No es para cumpleaños, no es para bodas, no es para ir a, ¿cuál sería la palabra? Cosas de recreo, pues, sino que para ir a velorio, ¿verdad? Entonces ahí no, entonces él deja que suene, ¿eh? No, hermano, ni lo uno ni lo otro. Estos se llevaban su propia gloria y Dios los respaldaba.
Y por eso hicieron proezas y fueron de renombre. Es la oportunidad que ellos tenían. Y no estaban pensando en la fama, sino lo hacían por la situación que se presentaba. Amén. Yo solo me acuerdo de las palabras de Jesús, usted ya las conoce, de la gente que le dio de alimentar. Y por eso lo querían hacer rey, porque pudo satisfacer el estómago de ellos. Entonces él escapó de ellos, se escondió de ellos. Porque la mayoría de la gente busca al Señor como un milagrero. Y él no anda buscando esos tipos de seguidores. Pero aquellos se esmeraron hasta que lo encontraron. Entonces el Señor les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Trabajad, esfuércense, no por la comida que perece, sino la que lleva a la vida eterna. Holgazanes. No les dijo eso, pero ¿ah? Sanguijuelas, tampoco les dijo eso. Él era un caballero. Pero eso les quiso decir. Trabajen, no por la comida que perece, sino trabajen también para la vida eterna. Trabajar como estos trabajaron y labraron su vida espiritual. Amén. Cierra sus ojos. Bendito sea el Señor por su palabra, que hace que no falte el consejo en nuestras vidas, queridos hermanos. Pero quiera Dios que siendo oidores nos volvamos también hacedores de la palabra de Dios. Es un reto. Es un reto. Y quiera Dios que usted tome ese reto en su vida. Y le diga, Señor, aquí estoy yo. No quiero ser uno más. Quiero ser uno de aquellos que te honre, que te sirvan, Señor. Pero ayúdame porque te voy a necesitar. Mientras usted le ora al Señor y se define por honrar a Dios, por creerle a Dios, yo llamo a aquellos que todavía no han dado este paso de fe, de entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Todavía las palabras de Jesucristo, el llamado, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar.